Bienvenido a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. El implacable calor de los soles gemelos se cernía sobre Luke Kowalski mientras tropezaba a través del denso follaje alienígena de Aridia 7. Su uniforme de piloto, una vez prístino, colgaba hecho jirones, apenas aferrándose a su cuerpo empapado en sudor. Habían pasado 3 días desde la última vez que probó comida o agua y los efectos de la deshidratación estaban pasando factura. Sus labios agrietados sangraban con escozor en cada pierna. Respiración dificultosa mientras una miríada de arañazos cruzaban su piel. Recuerdos de la implacable jungla que lo había rodeado. La mente de Luke vagaba vagamente entre la conciencia y el delirio. Sus pensamientos, una mezcla de recuerdos e instintos de supervivencia. El choque de su nave. La serie se repetía en su mente. Una cacofonía de metal chirriante y sirenas de advertencia que habían anunciado su llegada inesperada a este mundo alienígena. Ahora todo lo que quedaba de su vida anterior era el uniforme andrajoso en su espalda y una emergencia. Un faro que colgaba inútilmente a su lado. Su señal de socorro se perdió en el vasto vacío del espacio mientras avanzaba con dificultad. Helechos masivos se desplegaron ante él. Sus frondas parecían extenderse y enredarse alrededor de sus piernas. Raíces nudosas y traicioneras serpenteaban por el suelo del bosque amenazando con hacerlo tropezar con cada paso inestable. Árboles colosales como hongos se alzaban imposiblemente altos. Sus sombreros brillaban con una bioluminiscencia de otro mundo, que proyectaba espeluznantes sombras cambiantes sobre el suelo de la jungla. El sonido del agua corriendo atormentaba los sentidos de Luke resonando desde algún lugar en las profundidades debajo. Su garganta reseca se oprimió dolorosamente ante la idea de un líquido fresco que da vida, pero su cuerpo debilitado lo traicionó. Simplemente estaba demasiado exhausto para navegar por el terreno traicionero en busca de su fuente. Sin embargo, a pesar de sus terribles circunstancias, una sensación de hormigueo en la base de su cráneo le dijo a Luke que la deshidratación y el hambre no eran sus únicas preocupaciones cada vez que se detenía para recuperar el aliento o inspeccionar su entorno. Una sutil perturbación en los sonidos ambientales de la jungla captó su atención. Atención, el leve susurro de las hojas, el sonido casi imperceptible de pasos cautelosos, señales de que no estaba solo en este desierto alienígena. Alguien o algo lo estaba acechando. La comprensión envió una oleada de adrenalina a través del sistema de Luke, agudizando momentáneamente sus sentidos embotados. Había sido piloto, sí, pero su entrenamiento había cubierto más que solo volar naves espaciales. Habilidades de supervivencia, incluyendo evasión y combate cuerpo a cuerpo, habían sido inculcadas en él durante su tiempo en la Fuerza Espacial de la Tierra. Ahora esas lecciones burbujeaban a la superficie de su conciencia, mezclándose con el instinto crudo de supervivencia que lo había mantenido en marcha estos últimos días. La mente de Luke corría formulando un plan que necesitaba para confirmar sus sospechas y, si era posible, darle la vuelta a la tortilla a su misterioso perseguidor. Con una respiración profunda se preparó para lo que estaba a punto de hacer. En un movimiento cuidadosamente orquestado, Luke dejó que sus piernas se dieran debajo de él. Se desplomó al suelo, su cuerpo se quedó flácido mientras caía de cara sobre la suave hierba alienígena. El impacto le quitó el poco aire que le quedaba de los pulmones, pero se obligó a permanecer quieto para interpretar el papel del inconsciente. El silencio de la presa descendió sobre la jungla, roto solo por los llamados distantes de criaturas invisibles y el suave susurro de las hojas en la cálida brisa. El corazón de Luke tronaba en su pecho, pero deseó que su respiración se ralentizara hasta volverse superficial, e incluso él aguzó el oído escuchando atentamente cualquier señal de aproximación. Los minutos pasaban sintiéndose como horas mientras Luke yacía inmóvil en el suelo de la jungla. La tierra húmeda debajo de él se filtraba en su ropa y luchó contra el impulso de temblar justo cuando comenzó a preguntarse si había imaginado todo lo que oyó. El inconfundible sonido de pasos cautelosos acercándose. Su perseguidor estaba mordiendo el anzuelo. Los músculos de Luke se tensaron imperceptiblemente mientras se preparaba para la acción. Los pasos se acercaban, vacilantes pero firmes. Podía sentir una presencia que se cernía sobre él. Casi podía sentir el escrutinio de los ojos sobre su forma boca abajo. Cada uno de sus instintos le gritaba que se moviera para defenderse, pero se aferró a su artimaña por un momento más.
Cuando sintió que la presencia estaba lo suficientemente cerca, Luke entró en acción con una oleada de fuerza desesperada. Sus ojos se abrieron de golpe. Abierto mientras giraba su cuerpo, una mano se disparó para agarrar el tobillo de su acosador en el mismo movimiento fluido. Extendió su pierna, tomando a su oponente con la guardia baja y enviándolo al suelo. Luke no perdió el tiempo. Trepó a la figura caída a horcajadas sobre su abdomen mientras su mano buscaba agarrar sus muñecas. Fue solo entonces, cuando inmovilizó con éxito a su perseguidor contra el suelo de la jungla, que tuvo su primera visión clara de quién o que lo había estado siguiendo. Debajo de él yacía una mujer, pero diferente a cualquier otra que hubiera visto. Su piel era de un llamativo tono azul que recordaba a los océanos más profundos de la tierra. Un largo cabello plateado se extendía alrededor de su cabeza como un halo enredado con hojas y ramitas de su breve lucha. Pero fueron sus ojos los que realmente captaron la atención de Luke, grandes, almendrados y brillantes con una intensa luz ámbar que pareció atravesarlo. La mujer alienígena dejó escapar un agudo grito, melódico de sorpresa e ira cuando Luke la sostuvo firmemente en su lugar. Su cuerpo se casó debajo de él. Poderosos músculos se tensaron mientras trataba de liberarse de su agarre. Pero Luke, corriendo por pura adrenalina y la desesperada necesidad de respuestas, se mantuvo firme. «Me has estado siguiendo», exclamó su voz orar desde días de desuso. Sus ojos se clavaron en los de ella buscando confirmación, algún indicio de su intención. La lucha de la mujer. Las luchas se intensificaron por un momento. Antes de que escupiera una respuesta en un inglés perfecto, aunque acentuado, «Déjame ir, humana», siseó, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de furia, y era eso respeto. Una sonrisa tiró de la comisura de los labios agrietados de Luke. A pesar de su agotamiento, a pesar de la precariedad de su situación, no pudo evitar sentir una chispa de triunfo. «Me acechas durante una semana», dijo su voz ganando fuerza, «y ahora quieres rendirte tan fácilmente ante sus palabras». Las luchas de la mujer cesaron abruptamente. Su cuerpo se quedó quieto debajo de él y Luke vio cómo su expresión cambiaba. La ira en sus ojos no desapareció por completo, pero se le unió algo más: curiosidad, tal vez, o admiración a regañadientes. Su respiración se hizo más lenta y luego, para sorpresa de Luke, sus labios se curvaron en una extraña sonrisa casi depredadora. «Bien», ella admitió, su voz llevando un toque de diversión. «Eres más inteligente de lo que pensaba». Sintiendo un cambio en la dinámica entre ellos, Luke soltó con cautela su agarre en sus muñecas. Permaneció alerta, listo para defenderse si esto resultaba ser una artimaña, pero la mujer no hizo ningún movimiento para atacar. En cambio, se apoyó sobre sus codos, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera ver a través de su alma. «Soy Sina», anunció levantando la barbilla con orgullo. «Cazadora y guardiana de estas tierras». La mente de Luke se tambaleó ante las implicaciones de IMP de sus palabras. Una cazadora, una guardiana. Se había estrellado en un planeta que no solo estaba habitado, sino que tenía su propia sociedad compleja. La comprensión lo emocionó y aterrorizó a la vez. «Luke», respondió su voz con un toque de cansancio. «Piloto de la Tierra». Cuando la tensión inicial de su encuentro comenzó a disiparse, Luke se volvió muy consciente de su estado físico. El estallido de adrenalina que había alimentado sus acciones se estaba desvaneciendo rápidamente, dejándolo cargado y débil. Se tambaleó ligeramente luchando por mantener el equilibrio. Los ojos de Sena se entrecerraron observando su condición con la precisión de un cazador. «No estás en estado para mayor conflicto». El piloto de la Tierra observó su tono neutral. «Vamos, hay agua cerca». Luke dudó, inseguro de si podía confiar en esta mujer alienígena que lo había estado acosando durante días. Pero la promesa de agua era demasiado tentadora para ignorarla y sabía que tenía pocas opciones. Con un asentimiento, permitió que Sena lo ayudara a ponerse de pie mientras se abrían paso a través de la densa maleza. La mente de Luke zumbaba con preguntas: ¿por qué lo había estado siguiendo? ¿Cuáles eran sus intenciones y cómo era que hablaba inglés? Pero el agotamiento y la sed superaron su curiosidad y se concentró en poner un pie delante del otro, siguiendo los pasos seguros de Sena. Emergieron del espeso follaje a un pequeño claro dominado por una cascada. La vista del agua cristalina cayendo sobre rocas cubiertas de musgo en una piscina profunda y acogedora era casi demasiado para que Luke la soportara. Sin pensarlo, se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas al borde del agua. «Cuidado», la voz de Sena cortó su desesperación. «Bebe despacio o te enfermarás». Haciendo caso a su advertencia,
Luke presionó sus manos y se llevó el agua fría a los labios primero. Un sorbo era el paraíso, calmando su garganta reseca y trayendo alivio instantáneo. Se obligó a beber lentamente, saboreando cada bocado como si fuera la cosa más preciada del universo. Mientras calmaba su sed, Luke se dio cuenta de que Senna se movía por el claro. Parecía estar recogiendo varias plantas, examinándolas de cerca antes de guardar algunas en una bolsa en su cintura. Cuando se acercó a él nuevamente, le tendió una hoja grande llena de lo que parecían bayas. Como ella ordenó, son seguras para los de tu especie, ayudarán a restaurar tu fuerza. Luke miró las ofrendas con preocupación, pero su estómago gruñendo anuló cualquier sospecha persistente. Se metió una baya en la boca, sorprendido por el estallido de sabor dulce y ácido. Mientras comía, sintió que algo de su fuerza regresaba. La niebla del agotamiento se levantaba ligeramente de su mente. Gracias, dijo en voz baja, encontrando la mirada de Senna. Pero, ¿por qué me ayudas ahora? Me has estado siguiendo durante días. ¿Por qué no te acercaste antes? Senna se acomodó en una roca cercana, su postura alerta a pesar de su comportamiento relajado. Necesitaba entenderte, explicó. Sus ojos ámbar nunca dejaron su rostro para determinar si eras una amenaza para mi gente, a nuestra forma de vida. La frente de Luke, una amenaza. Solo soy un piloto que se estrelló en tu planeta. He estado tratando de sobrevivir, nada más. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de la boca de Senna. Tal vez, pero no eres el primer forastero en llegar a Veridia 7, Luke, de la Tierra, y no todos los que vinieron antes que tú tenían intenciones pacíficas. Las implicaciones de sus palabras flotaban pesadas en el aire entre ellos. La mente de Luke corría tratando de procesar esta nueva información. ¿Había habido otros visitantes humanos en este planeta o tal vez otras razas alienígenas? Las posibilidades eran emocionantes y aterradoras, te lo aseguro, dijo Luke con seriedad. No quiero hacerte daño ni a ti ni a tu gente, solo estoy perdido tratando de encontrar el camino a casa. Senna lo miró en silencio durante un largo momento, su expresión ilegible. Luego, para sorpresa de Luke, asintió. Te creo, dijo suavemente. Tus acciones, tu lucha por sobrevivir hablan de un hombre que solo busca vivir, no conquistar. El alivio se apoderó de Luke y sintió que algo de la tensión abandonaba su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó vacilante. Los labios de Senna se curvaron en una sonrisa misteriosa. Ahora, Luke, de la Tierra hablamos. Tienes mucho que contarme sobre tu mundo y yo tengo mucho que mostrarte sobre el mío. En el día, los días que siguieron, Luke y Senna cayeron en un ritmo inesperado. Mientras Luke recuperaba su fuerza, viajaron a través de las exuberantes selvas de Aridia 7 con Senna, mostrándole cómo encontrar comida y agua, cómo navegar por el terreno a veces traicionero y cómo evitar el suelo y la fauna más peligrosos del planeta. A cambio, Luke compartió historias de la Tierra y las aventuras de la humanidad en el espacio. Se encontró pintando imágenes vívidas con sus palabras, describiendo imponentes rascacielos que parecían tocar las nubes, vehículos que se movían sin fuerza animal y naves que podían cruzar las vastas distancias entre las estrellas más rápido que la velocidad de la luz. Una tarde, mientras estaban sentados junto a un pequeño fuego en un claro aislado, Luke intentó explicar el concepto de Internet y la comunicación global a una Senna cada vez más fascinada. Entonces, estás diciendo que, comenzó con el ceño fruncido en concentración, que tu gente puede compartir instantáneamente pensamientos en imágenes en todo tu mundo usando estos satélites. Luke asintió con una sonrisa jugando en sus labios. Más o menos, lo llamamos Internet. Es una vasta red que conecta computadoras en todo el mundo. La gente puede acceder a la información, comunicarse entre sí, incluso hacer negocios, todo en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos ámbar de Senna se abren de asombro. Y estas computadoras son como la de tu nave, la caja parlante que guió tu vuelo. Similar, sí, pero a menudo mucho más pequeña. Algunas no son más grandes que mi mano, explicó Luke levantando la palma de su mano como referencia. Casi todos llevan uno consigo. Los llamamos teléfonos inteligentes, teléfonos inteligentes. Senna repitió las palabras desconocidas lentamente porque son dispositivos inteligentes para hablar a distancias. Luke se rió entre dientes. Eso es parte de ello. Sí, pero hacen mucho más. Pueden capturar imágenes, reproducir música, ayudar a navegar territorios desconocidos de muchas maneras. Es como tener todo el conocimiento humano en tu bolsillo. Senna se quedó en silencio por un momento, su mirada distante mientras procesaba esta información. Cuando volvió a hablar, su voz estaba teñida de una mezcla de asombro y preocupación. Su gente debe ser muy sabia para haber creado tales maravillas.
La sonrisa de Luke vaciló ligeramente. Hemos hecho grandes avances tecnológicos, es cierto, pero la sabiduría es otro asunto completamente diferente. Los ojos de Senna se agudizan al notar el cambio en su tono. ¿Qué quieres decir? Luke suspiró. Tocando el fuego con un palo mientras reunía sus pensamientos, la tecnología nos ha traído muchos beneficios, pero también ha creado nuevos problemas y a pesar de todos nuestros avances, todavía luchamos con los mismos problemas básicos que han plagado a la humanidad durante milenios. Como Senna pinchó suavemente guerra, Luke dijo suavemente, sus ojos reflejando las llamas danzantes. Pobreza, desigualdad, destrucción del medio ambiente. Tenemos el poder de comunicarnos instantáneamente en todo el mundo para viajar entre estrellas y sin embargo no puedes vivir en paz. Senna terminó por su voz llena de comprensión. Luke asintió encontrando su mirada. Si tienes tanta tecnología, preguntó, su tono genuinamente curioso. ¿Por qué no puedes simplemente vivir en paz? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargado de implicaciones. Luke suspiró profundamente, sus ojos reflejando el peso de la historia humana. Los humanos siempre están divididos, explicó, su voz teñida con una mezcla de resignación y frustración. Hay quienes quieren crear para explorar, para mejorar nuestro mundo y nuestra comprensión del universo, pero también hay quienes ven nuestros avances tecnológicos como herramientas para la conquista, para ejercer poder sobre otros. Senna escuchó atentamente, sus ojos ámbar nunca dejaron el rostro de Luke. Parece que dijo lentamente que el gran poder de tu gente viene con desafíos igualmente grandes. Luke asintió con una sonrisa triste tirando de sus labios. No tienes idea, a veces me pregunto si estábamos listos para la responsabilidad que viene con nuestros avances tecnológicos. Hemos desbloqueado los secretos del átomo, aprovechado el poder de las estrellas y aún así todavía luchamos por recursos, por ideología, por tierra. La frente de Senafred, pero seguramente con la capacidad de viajar entre mundos, la Tierra ya no sería una fuente de conflicto. Luke dejó escapar una risa sin humor. ¿Pensarías que sí, no? Pero parece que no importa lo lejos que vayamos, algunos humanos siempre quieren más tierra, más recursos, más poder. Es realmente agotador. Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras ambos miraban fijamente las llamas parpadeantes. Luke se encontró apreciando la capacidad de Senna de escuchar sin juzgar, hacer preguntas que lo hicieron reflexionar sobre su propio mundo de formas que no lo había hecho antes. Tu mundo, Senna comenzó después de un rato, su voz suave y pensativa, suena maravilloso y aterrador, tanto potencial y aún así seguimos interponiéndonos en nuestro propio camino. Luke terminó por ella, se pasó una mano por el cabello sintiendo el peso de sus palabras. No me malinterpretes. La Tierra es su hogar, es hermosa y diversa, y está llena de buenas personas que intentan marcar la diferencia. Pero a veces desde aquí en las estrellas todo parece tan pequeño. Senna ofreció. Luke asintió con un pequeño sí y quizás un poco absurdo. Aquí estoy, a años luz de casa, hablando con una cazadora de piel azul en un planeta que nunca supe que existía. Eso pone las cosas en perspectiva. ¿Sabes? Senna asintió con la expresión pensativa. Tal vez esa sea la sabiduría que tu gente necesita, la perspectiva de las estrellas. Luke sonrió suavemente. Tal vez tengas razón. Tal vez todos necesitemos dar un paso atrás a veces para ver el panorama general. Su conversación fue interrumpida repentinamente por un estruendo distante que sacudió el suelo debajo de ellos. Luke tensó la mano, buscando instintivamente un arma que ya no poseía. Sin embargo, Senna se puso de pie de un salto con la gracia fluida de un depredador, sus ojos ámbar escaneando el cielo que se oscurecía. ¿Qué es?, preguntó Luke levantándose para pararse aquí. La expresión de Senna se endureció. Su cuerpo se enroscó con tensión. Naves de guerra, murmuró, agarrando su lanza con fuerza. Mi hermano ha venido. Luke frunció el ceño. La confusión y la preocupación se convierten en luchar por el dominio en su mente. Tu hermano, Senna. La mirada permaneció fija en el horizonte donde se podía ver el tenue contorno de naves masivas descendiendo a través de la atmósfera. Terry explicó con voz tensa, con emoción apenas contenida. Él quiere el legado de mi padre, el gobierno sobre nuestras tierras, pero me ve como un obstáculo. Las implicaciones de sus palabras golpearon a Luke como un golpe físico. Todo este tiempo, mientras había estado compartiendo historias de las luchas de la Tierra con el poder y el conflicto, un drama similar se
Había estado desarrollando en Veridia 7. Se volvió hacia Senna viéndola bajo una nueva luz, no solo como una cazadora y guardiana, sino como un jugador clave en un juego mucho más grande y peligroso. ¿Qué hacemos?, preguntó sorprendiéndose a sí mismo con el uso de nosotros. En el poco tiempo que había conocido a Senna había llegado a confiar en ella para sentir una conexión que trascendía sus diferentes orígenes. Los ojos ámbar de Senna se encontraron con los suyos, una mezcla de determinación y algo suave, más suave, casi vulnerable, brillando en sus profundidades. Corremos, dijo. Simplemente nos escondemos y planeamos. Sin otra palabra, apagaron el fuego y reunieron los pocos suministros que tenían mientras se fundían en las sombras de la jungla. Luke sintió una extraña mezcla de miedo y euforia corriendo a través de sus venas. Ya no era solo un piloto perdido tratando de servirle, se había visto envuelto en un conflicto que podría dar forma al futuro de un mundo entero. El denso follaje de la jungla de Vidius se convirtió tanto en su escudo como en su obstáculo mientras Luke y Senna huían más profundamente en el desierto. El sonido de explosiones distantes y el zumbido siniestro de los buques de guerra sobre sus cabezas los impulsaron a llevar sus cuerpos al límite mientras navegaban por el terreno traicionero. El conocimiento recién adquirido de Luke sobre la jungla, obtenido de la enseñanza paciente de Days of Zeta, ahora resultó invaluable. Se encontró evitando instintivamente las plantas venenosas, reconociendo caminos seguros a través de matorrales aparentemente impenetrables e incluso identificando fuentes de agua y frutas comestibles mientras corrían. Mientras la noche caía, convirtiendo la jungla en un crepúsculo misterioso acentuado por la flora bioluminiscente. Senna finalmente pidió un alto. Habían llegado a una pequeña cueva escondida detrás de una cortina de enredaderas y musgo colgantes. Mientras recuperaban el aliento, Luke pudo ver el precio que el vuelo le había cobrado a su compañera. A pesar de su fuerza y resistencia, las líneas de preocupación arrugaron los ojos de Senna. La frente y sus ojos color ámbar se movían constantemente buscando amenazas. Deberíamos estar seguros aquí por ahora, Senna dijo en voz baja, su respiración volviendo lentamente a la normalidad. Las fuerzas de Terik no se arriesgarán a aventurarse tan profundo en la jungla por la noche. Los peligros son demasiado grandes incluso para ellos. Luke asintió. Tomó un momento para examinar sus alrededores. La cueva era poco profunda pero seca, ofreciendo un punto de vista decente del área circundante mientras proporcionaba cobertura. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó volviéndose hacia Senna. Ella suspiró pasándose una mano por su cabello azul plateado. Necesitamos reunir aliados. Hay otros clanes, otros guardianes que no apoyan la visión de Terik para nuestra gente. Si podemos alcanzarlos, unirlos, podríamos tener una oportunidad. Luke terminó por ella. Hizo una pausa considerando sus opciones. Pero, ¿no estará Terik esperando eso? Estará observando las raíces habituales, los lugares donde se podrían encontrar estos otros clanes. Una pequeña sonrisa de aprobación tiró de los labios de Senna. Piensas como un estratega, Luke, de la Tierra. Si Terik estará observando, por eso debemos ser impredecibles. Usa caminos y métodos que no esperará. Mientras se acomodaban para pasar la noche turnándose para vigilar, Luke encontró su mente acelerada. La situación le recordó los conflictos históricos en la Tierra de la guerra de guerrillas y los movimientos de resistencia. Comenzó a formular estrategias basándose en su entrenamiento militar y el nuevo conocimiento que había adquirido del terreno y la gente de Villa 7. En los siguientes días, Luke y Senna se movieron sigilosamente a través de la jungla, siempre alerta a las señales de las fuerzas de Terik. Colocaron trampas inteligentes usando los recursos naturales a su alrededor, trampas disfrazadas por hojas, cables, trampa hechos de enredaderas que liberarían una cascada de insectos que pican, incluso usando las propiedades bioluminiscentes de ciertas plantas para crear rastros falsos. Su trabajo en equipo se hizo más fuerte con cada día que pasaba. La perspectiva de otro mundo de Luke, combinada con el conocimiento íntimo de Senna de la Tierra, los convirtió en un dúo formidable. Se comunicaban con gestos sutiles y miradas significativas, desarrollando un lenguaje silencioso propio durante breves momentos de respiro escondidos en los huecos de árboles gigantes o camuflados en campos de helechos imponentes. Senna compartió más sobre el conflicto que los había traído a este punto. Terik siempre ha sido ambicioso, explicó una noche, su voz apenas por encima de un susurro mientras se acurrucaban a la sombra de un crecimiento masivo parecido a un hongo, pero era más que eso. Él veía fuerza solo en términos de fuerza bruta, de dominación. Luke escuchó atentamente, observando el juego de emociones a través de Senna cara mientras hablaba. ¿Y tu padre no estaba de acuerdo?, él instó suavemente.
Asena negó con la cabeza, una sonrisa triste tocando sus labios. No, mi padre. Él entendió que la verdadera fuerza viene de la armonía con la tierra, de la sabiduría y la compasión. Él me enseñó a ser un guardián, no solo un gobernante, a proteger y nutrir, no a dominar. Por eso te eligió para sucederlo. Luke se dio cuenta en voz alta. Asena asintió. Y porque Terik me odia tanto en sus ojos soy débil, un obstáculo para su visión de un poderoso imperio conquistador. La mano de Luke encontró a Saz en la oscuridad, apretando suavemente. Él está equivocado, dijo con firmeza. Lo que he visto de ti, de tu conexión con esta tierra y su gente, esa es la verdadera fuerza. Ese es el tipo de liderazgo que construye una paz duradera. Los ojos ámbar de Sena se encontraron con los suyos, brillando con una mezcla de gratitud en algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Luke saltara un latido. Gracias, susurró. A veces me doy cuenta, pero al escucharte decir eso, su momento de conexión fue abruptamente destrozado por el sonido de vehículos que se acercaban, el zumbido de los motores antigravedad cortando el coro nocturno habitual de la jungla. En un instante ambos estaban en alerta máxima, reuniendo sus escasos suministros y preparándose para moverse mientras se escabullían en la noche. Luke estaba trabajando horas extras, habían estado evadiendo las fuerzas de Terik durante días, pero no podían seguir huyendo para siempre. Tarde o temprano tendrían que hacer una parada. La pregunta era cómo y con ¿qué recursos? Una idea comenzó a formarse en la mente de Luke, provocada por sus anteriores reflexiones sobre la historia de conflicto y resistencia de la Tierra. Se giró hacia Sena mientras se movían silenciosamente por la maleza. Creo que tengo un plan, susurró, pero es arriesgado y requerirá que hagamos algo que parecía contradictorio. Sena levantó una ceja, la curiosidad anulando su precaución por un momento. Estoy escuchando. Luke respiró hondo. En lugar de simplemente correr y esconderse, tenemos que contraatacar, golpear a Terik donde menos lo espera, usando la jungla misma como nuestra arma. Mientras Luke describía su plan, vio una chispa de esperanza encenderse en los ojos de Sena. Era peligroso, sí, pero también era su mejor oportunidad de cambiar el rumbo. Mientras las lunas gemelas de Aridia 7 Rose Ig in the Sky, una nueva fase de su resistencia comenzó a tomar forma. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mientras Luke y Sena ponían su plan en acción. Se movían con un propósito. Ahora ya no solo huían, sino que trabajaban activamente para socavar las operaciones de Terik. El conocimiento táctico extraterrestre de Luke, combinado con la comprensión íntima de Sena de la jungla, crearon una estrategia potente. Comenzaron de a poco, usando los peligros naturales de la jungla para su beneficio. Luke le mostró a Sena cómo crear trampas explosivas simples pero efectivas, usando enredaderas y el peso de las ramas que caían. Sabotearon las líneas de suministro de Tara, usando el conocimiento de Luke sobre maquinaria para desactivar vehículos antigravedad cuando los encontraron desatendidos, pero su arma más efectiva era la información. La red de criaturas del bosque de Sena, pájaros, pequeños mamíferos e incluso insectos, se convirtieron en sus ojos y oídos. Ella podía comunicarse con ellos de formas que Luke no podía comenzar a entender, reuniendo inteligencia sobre los movimientos de Terik y la ubicación de sus fuerzas. Mientras trabajaban, Luke se encontró asombrado por las habilidades de Zeta. Su conexión con la jungla iba más allá de la mera familiaridad. Era como si ella y el bosque fueran una sola entidad trabajando en perfecta armonía. La observó mientras se comunicaba con la bandada de criaturas iridiscentes parecidas a pájaros. Sus trinos transmitían información compleja que ella de alguna manera entendía. Dicen que la fuerza principal de Terik está acampada cerca de las grandes cataratas. Sena informó después de uno de esos intercambios que está reuniendo su guerra allí, preparándose para un avance más profundo en las tierras centrales. Luke asintió, su mente ya corría con posibilidades. Eso nos da una oportunidad si podemos interrumpir su reunión, tal vez para algo de caos. Los ojos ámbar de Sena brillaron con determinación. Podemos ganar más tiempo para reunir a los otros clanes. Sí, sus tácticas de guerrilla comenzaron a dar sus frutos. Les llegan informes de una creciente frustración entre las fuerzas de Terik, la escasez de suministros, los fallos de los equipos y la constante amenaza invisible de la jungla estaban cobrando su precio. La moral estaba baja y los susurros de descendencia comenzaban a extenderse, pero con cada pequeña victoria llegaba un mayor peligro. Las búsquedas de Terik se volvieron más agresivas, más desesperadas. Luke y Sena tuvieron varios sustos, apenas escapando de la detección en más de una ocasión. La tensión comenzó a mostrarse en ambos. Círculos oscuros bajo sus ojos,
cuerpos. Enseñado con constante tensión una noche mientras se acurrucaban en el hueco de un árbol enorme escuchando los sonidos de un grupo de búsqueda que pasaba cerca, Luke se encontró estudiando el rostro de Senna en la tenue luz bioluminiscente. A pesar del agotamiento evidente en la postura de sus hombros, había un fuego en sus ojos que se negaba a extinguirse. ¿Cómo lo haces?, susurró una vez que el peligro había pasado. ¿Cómo sigues adelante sabiendo lo que está en juego? Senna se giró hacia él, su expresión se suavizó ligeramente. Tengo que, ella dijo simplemente, esta tierra, esta gente son parte de mi. Renunciar sería perder una parte de mi. Luke asintió entendiendo demasiado bien el peso de la responsabilidad. Pensó en la tierra de los conflictos que habían dado forma a la historia de su propio mundo. En mi planeta, comenzó vacilante, tenemos un dicho: lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Senna. Tu gente es sabia, a veces, bromeó suavemente, luego más seriamente, pero tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Terik destruye todo. Mi padre, todo lo que nuestra gente ha construido como ellos. Luke se quedó en un silencio agradable, maravillándose de los extraños giros que había dado su vida. De simple piloto a superviviente de un accidente y ahora pieza clave en la lucha por la libertad en un mundo alienígena. Y a través de todo, Senna se había convertido en algo más que una aliada, era su ancla en esta extraña nueva realidad. Su momento de reflexión fue interrumpido por un familiar trino. Una llamada, una llamada. Senna levantó la cabeza de golpe, sus ojos se abrieron de par en par al escuchar el mensaje transmitido por el aire nocturno. ¿Qué es?, preguntó Luke, alerta al instante. La expresión de Senna era una mezcla de esperanza y aprensión. Los ancianos de los clanes del sur, suspiró, aceptaron reunirse con nosotros, se reunirán en el bosque sagrado, a 2 días de viaje desde aquí. Luke sintió una oleada de emoción, este era el descanso que habían estado esperando. Si pudieran convencer a los clanes del sur de unirse a su causa, finalmente podrían tener los números para enfrentarse a las fuerzas de Terik. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó, ya buscando su mochila improvisada. La mano de Senna en su brazo lo detuvo. Su toque era suave, pero había una intensidad en su mirada que hizo que Luke se quedara sin aliento en la garganta. Luke dijo suavemente: este viaje será peligroso, más peligroso que cualquier cosa que hayamos enfrentado hasta ahora. El camino al bosque sagrado es traicionero y las fuerzas de Terik estarán observando. No tienes que venir, esta no es tu pelea. Por un momento, Luke se quedó atónito en silencio. La idea de dejar a Senna, de no ver esto hasta el final, nunca se le había ocurrido. Cubrió su mano con la suya, encontrando su mirada fijamente. Senna, dijo en voz baja y determinada, tal vez no elegí esta pelea, pero ahora soy parte de ella, no voy a ninguna parte. El alivio y la gratitud que inundaron el rostro de Senna hicieron que el corazón de Luke se hinchara. Ella asintió una vez. Un entendimiento sin palabras pasó entre ellos. Luego, con un propósito renovado, comenzaron a prepararse para el viaje que tenían por delante. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través del denso dosel, Luke y sus partieron hacia el bosque sagrado y hacia una confrontación que determinaría el destino de VIA-7. La jungla parecía sentir la gravedad de su misión. El aire vibraba de anticipación mientras se movían silenciosamente a través de la maleza. Cada paso los acercaba más a su destino. El viaje al bosque sagrado fue tan peligroso como Senna había advertido. El terreno se volvió cada vez más traicionero, con formaciones rocosas afiladas que sobresalían de la tierra en profundos abismos que parecían surgir de la nada. Plantas carnívoras con zarcillos ultrarrápidos yacían en peso camufladas entre flora más benigna. Incluso el aire mismo se volvió un peligro en ciertas áreas, lleno de esporas que podían inducir alucinaciones o parálisis si se inhalaban. Luke se encontró confiando en gran medida en la experiencia de Senna, siguiendo su ejemplo mientras navegaba por los peligros con un sentido casi natural de la tierra. Ella le mostró cómo reconocer los signos sutiles de los depredadores acechantes, cómo distinguir entre frutas venenosas y sus imitaciones comestibles y cómo moverse con los ritmos de la jungla para evitar ser detectados. Mientras viajaban, Senna compartió más sobre el significado de su destino. El bosque sagrado es el corazón de VIA-7, explicó mientras se detenían para descansar cerca de un manantial burbujeante. Se dice que es el lugar donde los primeros de nuestra especie despertaron, donde aprendemos a. Luke escuchó fascinado por la mezcla de
Historia y mitología en las palabras de Sena y los ancianos de los clanes del sur. ¿Quiénes son exactamente? La expresión de Sena se volvió solemne. Son los líderes más sabios y respetados entre nuestra gente, guardianes del conocimiento antiguo, mediadores en disputas entre clanes, su palabra tiene un peso inmenso. Si podemos convencerlos de que se enfrenten a Terik, podríamos tener una oportunidad real de detenerlo. Luke terminó de comprender la gravedad de su misión a medida que se acercaban a su destino. Los signos de la influencia de Terik se hicieron más evidentes. Pasaron por aldeas que habían sido abandonadas, sus habitantes huyeron más profundamente en la jungla para escapar de las fuerzas que avanzaban de Terik. En un claro encontraron los restos carbonizados de un asentamiento, el olor acre de la vegetación quemada aún flotaba en el aire. La vista llenó a Luke con una mezcla de ira y determinación. Esta destrucción sin sentido, este desprecio por el delicado equilibrio de la vida en Vidius 7. Todo recordaba demasiado a los peores aspectos de la propia historia de la humanidad. Se encontró más comprometido que nunca a ayudar a Sena a detenerla. La loca búsqueda de poder de su hermano en la tarde del segundo día, mientras los hijos gemelos de Aridia 7 comenzaban a pintar el cielo con brillantes tonos púrpura y naranja, Sena se detuvo de repente, su cuerpo tenso, la cabeza inclinada como si escuchara algo más allá del alcance del oído de Luke. «Estamos cerca», susurró, sus ojos ámbar escaneando el denso follaje a su alrededor. «El bosque está justo más allá de esa cresta». Pero Luke también lo sintió, un cambio en el aire, una sensación de anticipación mezclada con peligro. «Terik», preguntó, su mano se movió instintivamente hacia el arma improvisada a su lado. Sena asintió con gravedad. «Sus fuerzas están cerca, deben haberse enterado de la reunión». Se giró hacia Luke, su expresión era feroz. «Tenemos que advertir a los ancianos si Barik los alcanza primero». Entendiendo la urgencia, Luke asintió. Lideró el camino, se movieron rápido pero con cautela. Todos los sentidos en alerta máxima mientras navegaban el tramo final hacia él. Bosque sagrado, la jungla pareció cerrarse a su alrededor. La cacofonía habitual de vida silvestre dio paso a un silencio inquietante que puso los nervios de Luke de punta mientras coronaban la cresta. El bosque apareció a la vista y Luke contuvo la respiración. Ante ellos se extendía un claro circular bañado por un resplandor de otro mundo. Enormes árboles antiguos formaban una barrera natural alrededor del perímetro. Sus troncos se retorcían en patrones intrincados que parecían casi deliberados. En el centro se alzaba una colosal formación de cristal que pulsaba con una suave luz blanca azulada que fluía y refluía como un latido del corazón. Pero la serenidad de la escena se veía empañada por los signos de una perturbación reciente. Las ramas rotas y la maleza pisoteada hablaban de una llegada apresurada y el parpadeo de las antorchas entre los árboles sugería una reunión lateral. El rostro de Sena era una máscara de preocupación mientras observaba la escena. «Llegamos demasiado tarde», susurró con la voz tensa por la frustración. «Terik ya está aquí». La mente de Luke corría evaluando sus opciones. «Tal vez no», dijo colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Sena. «Mira allí, junto al cristal. Esas figuras son ellos, los ancianos». Sena siguió su mirada, entrecerrando los ojos mientras se concentraba en el grupo reunido en el corazón del bosque. 7 figuras altas e imponentes formaban un semicírculo. Alrededor del cristal sus posturas irradiaban dignidad y poder, incluso desde la distancia sus tonos de piel van desde el índigo profundo hasta el lavanda pálido y marcas elaboradas adornan sus cuerpos brillando débilmente en la luz de los cristales. Sena respiró una chispa de esperanza volviendo a sus ojos. Todavía son libres. Terik no los ha tomado todavía. Como si hubiera sido convocado por sus palabras. Una conmoción estalló al otro lado del claro. Un grupo de guerreros armados irrumpió a través de la línea de árboles, sus armas un contraste áspero con la atmósfera sagrada de la arboleda. A sus cabezas se extendía una figura que solo podía ser Terik. Incluso desde la distancia el parecido familiar entre Terik y Sena era claro. Él compartía su alta complexión y en el mismo cabello azul plateado, pero donde los rasgos de Sena eran abiertos y expresivos. El rostro de Terik era un estudio de fría determinación. Sus ojos ámbar, tan parecidos a los de sus hermanas, ardían con una intensidad
que enviaba escalofríos por los hermanos ancianos de la vid de Luke. La voz de Terik retumbó a través del claro dominante y carismática: vengo a ti no como un conquistador sino como visionario. Nuestra gente ha vivido a la sombra de estos árboles durante demasiado tiempo. Es hora de que reclamemos el lugar que nos corresponde entre las estrellas. Luke sintió que Senna se tensaba a su lado. Su mano agarraba su lanza con tanta fuerza que sus nudillos se amontonaban. Tenemos que detenerlo, Siseo. Si él influye en los ancianos, pero antes de que pudieran moverse, uno de los ancianos dio un paso adelante. Su voz resonaba clara y autoritaria. Terik, hijo de Saron el Viejo, entonó sus marcas brillantes pulsando con cada palabra. Dices visiones, pero todo lo que vemos es destrucción. Arrancarías el corazón de nuestro mundo para alimentar tus ambiciones. La expresión de Terik se oscureció. Su tono persuasivo dio paso a una ira apenas contenida. Te aferras a las viejas costumbres, a las limitaciones. ¿No puedes ver que con el poder del cristal sagrado podríamos forjar un imperio que se extienda por las galaxias? Un murmullo recorrió a los guerreros reunidos. Algunos asintieron con la cabeza, otros se movieron incómodos ante el sacrilegio de las palabras de Terik. Luke se volvió hacia Senna. Su expresión era sombría. Necesitamos nivelar las probabilidades, susurró, crea una distracción, dals a los ancianos la oportunidad de rechazar la oferta de Terik. Senna asintió, sus ojos nunca dejaron la escena que se desarrollaba. Tengo una idea, dijo en voz baja, pero es arriesgado, necesitaré acercarme al cristal, lo que sea que necesites, respondió Luke sin dudarlo. Te cubro las espaldas con un plan formado apresuradamente. Se separaron. Luke rodeó el perímetro del claro usando todas las técnicas de sigilo que Senna le había enseñado. Para evitar ser detectado, se posicionó detrás de las fuerzas de Terik, listo para crear una distracción a la señal de Senna. Mientras tanto, Senna se movió con gracia sobrenatural hacia el corazón del bosque. Pareció mezclarse con las sombras, volviéndose una con los ritmos pulsantes de la jungla mientras se acercaba al enorme cristal. Luke la vio cerrar los ojos en concentración, sus labios moviéndose en un encantamiento silencioso. Terik, ajeno a su presencia, continuó su discurso apasionado. Piensa en el poder que podríamos ejercer, no más encogimiento en el bosque, no más inclinándonos ante los caprichos de la naturaleza. Podríamos remodelar mundos para nuestro gusto justo cuando parece que algunos de los ancianos podrían estar vacilando. Sus expresiones inciertas. Senna hizo su movimiento. Colocó su mano sobre el cristal y de repente todo el bosque se bañó en una luz cegadora. Los cristales pulsando se intensificaron enviando ondas de energía ondulando a través del claro. Luke Beel. Momento de confusión para lanzar su ataque. Soltó una descarga de disparos cuidadosamente apuntados con su onda improvisada apuntando a las antorchas sostenidas por los guerreros de Terik mientras la llama chisporroteaba y moría hundiendo secciones del bosque en la oscuridad. El pánico comenzó a extenderse por las filas. Emboscada, gritó uno de los guerreros y de repente él. Claro, era un caos. Terik giró sus ojos salvajes con furia mientras buscaba la fuente del ataque. Encuéntralos, rugió. Tráeme sus cabezas, pero sus guerreros estaban desorientados tropezando en los destellos alternos de luz brillante y sombra profunda. Los ancianos, sin embargo, no parecieron afectados, sus marcas brillantes proporcionándoles una claridad perfecta en el tumulto. La voz de Senna resonó amplificado por alguna propiedad de la gente de cristal de Villa 7. Escúchame, Terik destruiría todo lo que hace que nuestro mundo sea único, todo lo que nuestros antepasados lucharon por proteger. Debemos tirar a la basura milenios de ¿sabiduría por la ambición de un hombre? Sus palabras parecieron resonar con el barumaire que llegaba a cada rincón de la arboleda. Luke observó con asombro cómo las plantas a su alrededor comenzaban a responder, enredaderas que se arrastraban por el suelo para enredar los pies de los guerreros de Terik. Flores luminosas se desplegaban para desorientarlos aún más con ráfagas de polen cegador. Terik, al darse cuenta de que su plan se estaba desmoronando, hizo una arremetida desesperada hacia el cristal. No, gruñó, no se me negará el poder.
Será mío, pero antes de que pudiera alcanzarlo un muro de energía brillante surgió entre él y su objetivo. Los ancianos habían formado un círculo, su poder combinado creando una barrera que ni siquiera Terik pudo penetrar lo suficiente. La voz principal de los ancianos tronó silenciando el caos. Terik, has demostrado tu verdad, los colores de este día. Tu visión no es un progreso, sino una ruina. Por la presente quedas desterrado del bosque sagrado y despojado de tu título como líder del clan Unjadeo. Colectivo se elevó de los guerreros reunidos. El destierro era el castigo más grave en su sociedad, reservado solo para los crímenes más atroces. El rostro de Terik se contorsionó con rabia e incredulidad. No puedes hacer esto, soy el heredero legítimo. Yo el heredero legítimo está ante nosotros. Otro anciano interrumpió haciendo un gesto hacia Senacena, hija de Saron, que ha demostrado sabiduría, coraje y una verdadera conexión con el espíritu de nuestro mundo. Todos los ojos se volvieron hacia Sena, que estaba erguida y orgullosa junto al cristal. La luz que emanaba parecía abrazarla, brindándole un brillo etéreo. Luke sintió que su corazón se hinchaba de orgullo por algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. Terik, al ver que su apoyo se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. Guerreros, para mí tomarán lo que es nuestro por la fuerza, pero su llamado no fue respondido. Uno por uno los guerreros dejaron sus armas, inclinando sus cabezas en deferencia a la decisión de los ancianos. Terik se encontró solo, rodeado de aquellos a quienes había buscado comandar. Dejar este lugar, dijo Sena con voz firme pero no cruel. Hermano, se acabó, vete en paz y que encuentres sabiduría en tu exilio. Por un momento pareció que Terik podría arremeter, podría forzar una confrontación que solo podría terminar en derramamiento de sangre, pero luego, con un gruñido de frustración, se dio la vuelta y huyó a la jungla, desapareciendo en las sombras de las que había emergido cuando la tensión en el bosque se disipó. Luke se dirigió al lado de Sina, parecía agotada pero triunfante. Sus ojos ámbar brillaban con una mezcla de alivio y dolor persistente por el destino de su hermano. Está hecho, dijo suavemente mientras Luke se acercaba, pero esto es solo el comienzo. Hay tanta curación por hacer, tanto que reconstruir. Luke tomó su mano, maravillándose de la fuerza que sintió en su agarre. Y estarás allí para guiarlos, dijo con convicción. Les has mostrado un camino mejor. Los ancianos se acercaron, su expresión solemne pero aprobatoria. Sina, el anciano líder, entonó, has demostrado ser digno del legado de tu padre. ¿Aceptarás el manto del liderazgo y guiarás a nuestra gente hacia una nueva era? Sena enderezó su barbilla levantada con silenciosa determinación. Lo haré, dijo, su voz resonando por el ahora silencioso bosque con sabiduría, compasión y siempre en armonía con el espíritu de Vidius 7. Mientras una ovación se elevaba de la multitud reunida, Luke sintió una punzada agridulce en el pecho. Sena había encontrado su lugar, su propósito, pero ¿dónde lo dejaba eso? Un extraño de las estrellas, como si sintiera sus pensamientos. Sena se volvió hacia su mano libre, subiendo para ahuecar su mejilla. Luke dijo suavemente, sus ojos buscando los suyos, no podría haber hecho esto sin ti. ¿Lo harás? ¿Te quedarás? Ayúdame a construir el futuro que nuestra gente merece. El corazón de Luke se elevó ante sus palabras. Todos los pensamientos de regresar a la tierra de su antigua vida se desvanecieron aquí en este mundo alienígena que se había convertido en un hogar más de lo que alguna vez supo. Que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Sí, respondió su voz cargada de emoción. Sí, me quedaré. Lo que venga después lo enfrentaremos juntos. Mientras los hijos gemelos de Vidius 7 comenzaban a elevarse bañando el bosque sagrado en la luz dorada de un nuevo día, Luke y Sena estaban uno al lado del otro, listos para embarcarse en el siguiente capítulo de su viaje. Los desafíos por delante eran muchos, pero con su fuerza combinada, la sabiduría y el apoyo de su gente, sabían que podían enfrentar cualquier cosa que el universo pudiera arrojarles. La jungla de Vidius 7, una vez un lugar de peligro y misterio para Luke, ahora se sentía como un hogar. Y mientras miraba a Sena, su piel azul brillando en la luz del amanecer, sus ojos ámbar llenos de esperanza y determinación, supo que había encontrado no solo un nuevo mundo, sino un nuevo propósito, una nueva familia y un amor que trascendía los límites del espacio y el tiempo. Los años pasaron en la jungla de Aridia 7, florecieron bajo el sabio liderazgo de Sena, con Luke a su lado como su consejero y compañero de confianza, su vínculo forjado en el crisol del conflicto y el propósito compartido se profundizaba con cada día que pasaba. Fue en una tarde cálida, mientras la flora bioluminiscente del bosque sagrado pulsaba con un suave resplandor romántico, que Luke y Zeta intercambiaron votos en una ceremonia que fusionó la tierra y las tradiciones de Vidius. Los ancianos presidieron la unión, sus marcas luminosas brillando con aprobación mientras la pareja sellaron su
Compromiso con un beso que pareció hacer que el aire a su alrededor brillara de alegría. La celebración que siguió fue una para la historia, con miembros de todos los clanes reunidos para regocijarse en la unión de su amado líder y el forastero que se había convertido en uno de los suyos. La jungla misma pareció unirse a las festividades con flores floreciendo fuera de temporada y criaturas amigables emergiendo de la maleza para presenciar la ocasión trascendental. 2 años después de su boda, cuando las 3 lunas de Veridia 7 se alinearon en un raro evento cesal. Senna dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Los niños eran una maravilla para la vista. Su piel, un remolino fascinante de tonos humanos y vidíanos. Sus ojos, una sorprendente mezcla del azul profundo de Luke y el brillante ámbar de Senna. Llamaron al niño Saron en honor al padre de Senna, con la esperanza de que encarnara la sabiduría y la compasión de su tocayo. A la niña la llamaron Nova, un nombre que Luke eligió para representar el nuevo y brillante futuro que su unión simbolizaba. A medida que los gemelos crecían, se hizo evidente que eran verdaderamente hijos de 2 mundos. Saron mostró una extraña habilidad para comunicarse con las criaturas de la jungla al igual que su madre, mientras Nova mostraba un gran interés en las estrellas y la tecnología que Luke había traído de la Tierra. Luke y Sana observaban con orgullo cómo sus hijos jugaban en el mismo tintineo que una vez había sido su campo de batalla, ahora un santuario de paz y crecimiento. Sabían que en Saron y Nova viviría lo mejor de ambos mundos, uniendo las estrellas y el exuberante corazón vibrante de Viida 7. Y así la historia que comenzó con A Dangerous Hunt se convirtió en una historia de amor, familia y la hermosa imprevisibilidad de la vida. Luke, una vez que un piloto perdido había encontrado su verdadero hogar entre los árboles brillantes y con la mujer de piel azul que le había robado el corazón, juntos miraron hacia el futuro con esperanza, listos para enfrentar cualquier nueva aventura que les aguardara en el tapiz siempre cambiante de la jungla y más allá.